Hola, mi nombre es Néstor Fabián Correa González, soy médico especialista en reumatología y trabajo en la ciudad de Bogotá, en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy vamos a hablar sobre el cuadro clínico y diagnóstico de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, adentrémonos primero con la definición. Y esta es una enfermedad sistémica, es decir, compromete múltiples órganos, en donde inmunológicamente el anticuerpo anti-RNP va a ser lo característico. Y clínicamente vamos a observar características de lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, miopatía inflamatoria idiopática y artritis reumatoide. Es decir, una unión de varias. Aquí el anticuerpo anti-U1-RNP es el más básico inmunológicamente hablando. ¿Y qué es el RNP? Bueno, el RNP es una proteína nuclear que se encarga de favorecer la maduración del RNA mensajero para que éste posteriormente vaya al retículo endoplásmico rugoso para que se produzcan proteínas. En esta enfermedad se van a producir anticuerpos contra la subunidad de 70K de este RNP y esto va a activar un proceso inflamatorio. Cuando se activa este proceso inflamatorio, podemos ver las manifestaciones en múltiples órganos, en la piel, en los músculos, en el tracto gastrointestinal, corazón, en las articulaciones, en el pulmón y en el cerebro. Una enfermedad multisistémica. Y comencemos por la manifestación clínica más frecuente, que es el fenómeno de Raynaud, recordando que es una manifestación que vamos a ver en las manos, en donde hay una respuesta exagerada de los vasos sanguíneos al frío. Y vamos a observar la primera fase, que es una fase pálida, una segunda fase que es una fase cianótica y una tercera fase que es una fase eritematosa. La que debe estar siempre es esa fase blanca. Entonces, este fenómeno de Raynaud se presenta casi en todos los pacientes, en un 95% de ellos. Otra de las manifestaciones con alta frecuencia son las manifestaciones asociadas al lupus eritematoso sistémico. Entonces vamos a ver rash malar, úlceras orales, lesiones discoides y paniculitis. También van a verse las manifestaciones de la esclerosis sistémica en la piel, que pueden ser el edema de manos o puffy fingers, la esclerodactilia, la acroesclerosis, la calcinosis, las úlceras y la necrosis digital. Entonces, en la piel lo más frecuente es tener el fenómeno de Raynaud y manifestaciones de lupus cutáneo y de esclerosis sistémica. A nivel articular, podemos ver cómo hay un dolor articular de características inflamatorias que es muy similar al de la artritis reumatoide, es decir, poliarticular, comprometiendo las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas. Puede llegar a ser erosiva e incluso ser la primera manifestación que acompaña el fenómeno de Raynaud. Estos pacientes pueden tener factor reumatoide, hasta el 70% de ellos, y el 50% pueden tener anti-CCP. A nivel muscular, la manifestación es indistinguible de las otras miopatías inflamatorias idiopáticas. Vamos a observar debilidad muscular proximal. En los estudios de laboratorio vamos a ver elevación de la CPK, transaminasas LDH y aldolasa. Y en la electromiografía un patrón miopático característico. La biopsia puede tener cambios de dermatomiositis o de polimiositis. En esta enfermedad pueden verse las mialgias como la manifestación, no solo la debilidad, sino las mialgias también pueden estar presentes. A nivel gastrointestinal, lo más frecuente es tener reflujo gastroesofágico. En el resto del tracto gastrointestinal puede haber manifestaciones y son las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica o de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Es decir, presentarse pancreatitis autoinmunes, obstrucciones intestinales o pseudoobstrucciones intestinales, enteritis y en algunos casos de vasculitis, perforaciones. En el corazón, la pericarditis es la manifestación más frecuente. 4 de cada 10 pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo la van a presentar.
También va a haber trastornos del ritmo cardíaco en el 20% de los pacientes e hipertensión pulmonar en el 20% de ellos, siendo esta la principal causa de mortalidad. En el pulmón, la manifestación por enfermedad pulmonar intersticial ocurre en 6 de cada 10 pacientes y es uno de los principales marcadores pronósticos de morbimortalidad. El patrón radiológico de neumonía intersticial no específica ocurre en el 90% de los casos, mientras que el de neumonía intersticial usual ocurre en el 10% de ellos. La pleuritis ocurre en el 50% de los casos también. A nivel neurológico hay una manifestación que es olvidada, pero que es muy frecuente en la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es la neuropatía del trigémino. Otras manifestaciones neurológicas que clásicamente se han descrito que son muy leves, pero que están presentes son la cefalea, los trastornos cognitivos y la disminución de la agudeza auditiva. A nivel renal también se han descrito las manifestaciones leves, pero con el paso del tiempo nos hemos venido dando cuenta que puede encontrarse crisis renal similar a la crisis renal esclerodérmica o incluso nefritis lúpica, pero no son usuales. Lo más frecuente es tener una nefropatía membranosa. Podemos avanzar en los estudios paraclínicos y ver la microcirculación de estos pacientes y encontrar capilaroscopias anormales con patrón de escleroderma o de escleroderma-like, es decir, presencia de megacapilares, presencia de zonas con vascularización o zonas avasculares o capilares muy ramificados. Entonces, para redondear, clínicamente hacemos el diagnóstico en un paciente que tiene enfermedad similar al lupus, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias idiopáticas y artritis reumatoide que comprometen múltiples órganos y el anticuerpo anti-U1-RNP está presente. ¿Qué hay de especial en este anti-U1-RNP? Que lo podemos evaluar en el panel de anticuerpos extractables del núcleo, en donde también está el Rho, el Da, el SMIT y este RNP. Es decir, es un anticuerpo que tenemos una gran facilidad para medirlo. Lo único que debemos hacer es ver las características clínicas, sospechar la enfermedad y solicitarlo. Los ANAS también están presentes en el 95% de estos pacientes. ¿Y cuál es el patrón que más encontramos? Si vamos a los patrones antiguos, vamos a encontrar un patrón granular grueso. Y si vamos a los nuevos patrones descritos en ANA Patterns, vamos a ver el patrón AC5. Se describe clásicamente que la enfermedad mixta del tejido conectivo es aquella en donde solo está el anti-RNP. Pero las cohortes de pacientes han mostrado que pueden estar otros anticuerpos presentes. ¿Cuál es ese anticuerpo más frecuentemente presentado? El factor reumatoide, hasta en el 70% de los casos. Ahora, si aparece alguno de los siguientes anticuerpos de los que le voy a hablar, tiene usted que estar muy atento a que la enfermedad que usted está viendo sea diferente a la enfermedad mixta del tejido conectivo y que usted esté más bien ante un lupus eritematoso sistémico o una esclerosis sistémica o una miopatía inflamatoria idiopática y no ante esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, el anti-DNA se ha descrito hasta en el 30% de estos pacientes, el anti-Rho también hasta en el 30%, el CUMS directo, es decir, anticuerpos contra los eritrocitos, y los anticuerpos para síndrome antifosfolípido también pueden estar presentes, es decir, la beta-2-glicoproteína 1, la cardiolipina y el anticoagulante lúpico. Como para todas las enfermedades reumatológicas, se han propuesto criterios de clasificación, pero aquí EULAR y ACR aún no han emitido un consenso sobre cuáles son estos criterios. Entonces, a nivel mundial, varios autores los han propuesto y vamos a enunciarlos acá. Primero de ellos fueron los criterios de Sharp, que tienen una sensibilidad de 57% y una especificidad de 90%.
Los otros criterios son los de Kazukawa, que tienen una sensibilidad de 77% y una especificidad de 92%. Los criterios de Kahn tienen una sensibilidad de 52% y una especificidad de 99%. Los de Alarcón-Segovia, que tienen una sensibilidad de 69% y una especificidad de 99%. Y los de Tanaka, que son los más recientes, tienen una sensibilidad de 90% y una especificidad de 98%. Todos, ¿qué tienen en común? Que debe estar el anti-RNP presente, el anti-U1-RNP presente. Vamos a revisar los que tienen mejores características operativas y que son los más recientes, que son los de Tanaka y sus colaboradores. Entonces, Tanaka y sus colaboradores dicen, usted puede clasificar a un paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo si cumple alguno de los dos recuadros rojos que van a ver en la parte de abajo de la pantalla. Entonces vamos con el primer recuadro. Se clasifica como una enfermedad mixta del tejido conectivo si hay una manifestación común, una manifestación inmunológica y un órgano característico afectado. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones comunes? El fenómeno de Raynaud y los puffy fingers o el edema de las manos. Las manifestaciones inmunológicas, ¿cuáles son? La positividad de los anticuerpos anti-U1-RNP y al menos un órgano característico afectado, es decir, tener hipertensión arterial pulmonar, meningitis aséptica o neuropatía del trigémino. Esa es una manera de clasificarlo. ¿Cuál es la segunda manera de clasificarlo? Que el paciente tenga una manifestación común más una manifestación inmunológica y un ítem en dos o más de las categorías A, B y C que van a ver en el recuadro de la derecha de sus pantallas. Entonces, una manifestación común, es decir, el fenómeno de Raynaud o los puffy fingers, una manifestación inmunológica, tener el RNP positivo, o un ítem de dos o más de las categorías A, B y C se va a referir a que el paciente tenga características clínicas de lupus eritematoso sistémico, de esclerosis sistémica o de polimiositis dermatomiositis, como los ven ahí enlistados, que son el compromiso articular, las linfadenopatías, el rash malar, la pericarditis o pleuritis, la leucopenia o la trombocitopenia, la esclerodactilia, la enfermedad pulmonar intersticial, la dismotilidad esofágica, la debilidad muscular, la elevación de las enzimas musculares y las anormalidades de la electromiografía. Esto es lo que tenía para contarles de las manifestaciones clínicas y paraclínicas de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Los invito a que continúen con el curso en donde van a encontrar el tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias.